cómo la palabra de Dios puede limpiar tu mente y renovar tu espíritu. Vivimos en un mundo donde la mente está en constante batalla. Pensamientos de miedo, culpa, ansiedad o confusión invaden nuestra paz interior. Pero, ¿y si existiera una herramienta divina, poderosa y accesible, capaz de limpiar nuestra mente y renovar por completo nuestro espíritu? La Biblia afirma que sí existe. Es más, ha estado todo este tiempo frente a nosotros esperando ser descubierta. Hoy vas a conocer un secreto espiritual que puede marcar un antes y un después en tu vida. Quédate hasta el final, porque descubrirás una clave escondida en la palabra de Dios que puede traer libertad, sanidad y renovación a tu mente y a tu corazón, como nunca antes lo habías experimentado. La mente es el primer campo de batalla. El origen de muchas luchas espirituales no está en las circunstancias externas, sino en el interior de cada persona. La mente humana es el terreno donde se libran batallas cruciales que determinan nuestras emociones, decisiones y actitudes. La Biblia lo expresa con claridad en 2 Corintios 10:5, donde se nos llama a derribar argumentos y a someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este principio revela que tenemos una capacidad espiritual dada por Dios para examinar, filtrar y redirigir nuestros pensamientos. Cada pensamiento que permitimos crecer en nuestra mente tiene el potencial de influir en nuestro estado emocional. Los pensamientos positivos, alineados con la verdad divina, producen paz, alegría y esperanza. En contraste, aquellos pensamientos que provienen de la duda, la culpa o la incredulidad generan ansiedad, inseguridad y confusión. Por esta razón, aprender a identificar la fuente de lo que pensamos es esencial para el bienestar del alma. La mente actúa como una puerta. Puede abrirse a lo que edifica o permitir la entrada a lo que destruye. No todo pensamiento que surge debe ser aceptado. Al contrario, Dios nos da la facultad espiritual para discernir y renovar nuestra manera de pensar. Así como se cuida un jardín, protegiéndolo de malas hierbas y cultivando lo que da fruto, la mente necesita atención continua para que la semilla de la palabra dé frutos duraderos. Jesús nos mostró cómo vencer pensamientos destructivos. El ejemplo más poderoso sobre cómo lidiar con pensamientos engañosos lo dio Jesús mismo durante su enfrentamiento en el desierto con el enemigo. En momentos de debilidad física y emocional, el adversario intentó introducir dudas en la mente de Cristo, pero en lugar de entrar en razonamientos humanos o discusiones, Jesús respondió con firmeza usando las Escrituras. Cada ataque fue repelido con un "escrito está", demostrando que la verdad divina es el arma más eficaz contra las mentiras espirituales. Este episodio no solo revela la estrategia del enemigo, que busca aprovechar nuestras vulnerabilidades para sembrar engaño, sino que también resalta el poder que tiene la palabra de Dios para proteger la mente. Jesús no improvisó sus respuestas. Él ya tenía la verdad guardada en su interior, lista para ser usada en el momento oportuno. Esta actitud nos invita a no esperar a estar en crisis para buscar la verdad, sino a alimentarnos constantemente de ella. Cuando enfrentamos pensamientos de inferioridad, temor o desesperanza, debemos aprender a contrarrestarlos con declaraciones bíblicas que reflejen la realidad espiritual. La palabra nos recuerda que somos valiosos, amados y capacitados por Dios. Al igual que Jesús, no estamos llamados a razonar con las tinieblas, sino a responder con luz. La disciplina de conocer, memorizar y declarar las Escrituras fortalece nuestra mente y debilita cualquier argumento contrario a la voluntad de Dios. La palabra de Dios limpia como el agua viva. Uno de los efectos más transformadores de la palabra de Dios es su capacidad para purificar internamente. Efesios 5:26 habla de cómo Cristo limpia a su iglesia mediante el lavamiento del agua por la palabra. Esta metáfora nos muestra que las Escrituras no solo informan, sino que también tienen un efecto purificador que actúa sobre los pensamientos, intenciones y emociones del ser humano. Así como el agua física arrastra impurezas visibles, la palabra actúa como un río espiritual que va eliminando poco a poco los residuos de pensamientos contaminantes. Este proceso no es inmediato, sino progresivo. A medida que meditamos y permitimos que la verdad de Dios entre en nuestra mente, ocurre una limpieza interior. El orgullo, la mentira, el rencor o la desesperanza comienzan a ser desplazados por humildad, fe, perdón y esperanza. Transformar la mente trae renovación espiritual total. La transformación interior que propone la Biblia va mucho más allá de un cambio de comportamiento superficial. En Romanos 12,
12 nos exhorta a no conformarnos con la mentalidad de este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. El término utilizado en el original griego implica un cambio radical, como el que ocurre en una metamorfosis, una transformación total que afecta no solo la mente, sino toda la vida. Renovar la mente significa abandonar viejos patrones de pensamiento para adoptar una nueva manera de ver y comprender la realidad, una forma que se alinea con la perspectiva del cielo. Ya no se trata solo de pensar positivo, sino de pensar verdad. La palabra de Dios revela lo eterno, lo justo, lo puro. Cuando este contenido reemplaza nuestras formas distorsionadas de percibirnos a nosotros mismos, a los demás y al futuro, el cambio que se produce es profundo. Esta transformación mental abre la puerta a una vida guiada por la voluntad de Dios, que según la misma Escritura, es buena, agradable y perfecta. A través de esta renovación, el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil para operar, porque ya no hay resistencia en nuestros pensamientos. La palabra de Dios sana heridas emocionales. Detrás de muchos pensamientos dañinos se esconden heridas no resueltas. El corazón humano guarda memorias dolorosas que, si no son tratadas, se transforman en pensamientos repetitivos que generan inseguridad, resentimiento o desesperanza. Sin embargo, la palabra de Dios no solo enseña, también consuela y restaura. En el Salmo 147:13 nos asegura que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando nos exponemos a las Escrituras con sinceridad, estas tienen el poder de llegar a lo más profundo del alma, donde las palabras humanas no logran alcanzar. Nos recuerdan que no estamos definidos por el pasado ni por el dolor, sino por la verdad de que somos amados, perdonados y aceptados por Dios. Esta afirmación es el primer paso hacia una verdadera sanidad emocional. Además, la palabra reconfigura nuestra identidad. Muchas heridas se originan en la creencia de que no valemos lo suficiente o que estamos solos en nuestro dolor. Pero al meditar en las promesas divinas, entendemos que nuestra valía no está en lo que otros dicen, sino en lo que Dios declara sobre nosotros. El miedo se vence con la presencia y las promesas de Dios. El temor es una de las emociones más limitantes que una persona puede experimentar. Parálisis emocional, decisiones erradas y pérdida de paz son solo algunas de sus consecuencias. No obstante, la Biblia afirma en Isaías 41:10 que no debemos temer porque Dios está con nosotros. Esta promesa no es solo un consuelo emocional, sino una verdad espiritual que tiene el poder de desplazar el miedo por la confianza. La clave está en enfocar la mente en las promesas divinas, en lugar de en las circunstancias amenazantes. El miedo se alimenta de la incertidumbre y del olvido de quién es Dios. Pero cuando meditamos en su fidelidad, su poder y su amor constante, el temor comienza a debilitarse. La mente encuentra descanso no cuando se eliminan todos los problemas, sino cuando se afirma en el carácter de Dios. La presencia divina también tiene un efecto liberador. Saber que no enfrentamos las dificultades solos, sino acompañados por el Todopoderoso, cambia nuestra actitud frente a los desafíos. La palabra es una luz que guía incluso en la oscuridad. Existen momentos en la vida donde la confusión, la tristeza o la soledad parecen envolvernos como una nube espesa. En esas circunstancias, la dirección humana suele fallar y las respuestas del mundo resultan insuficientes. Es ahí donde la palabra de Dios se manifiesta como una lámpara encendida. Salmo 119:105 declara que la palabra es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Esta guía espiritual no solo nos muestra qué camino tomar, sino que también revela lo que debemos evitar. Nos protege de tomar decisiones impulsivas basadas en emociones y nos alinea con los principios eternos. La palabra tiene la capacidad de arrojar luz en las áreas más oscuras del alma, aquellas que incluso nosotros preferimos ignorar. Al iluminar, no solo dirige, también revela lo que necesita ser transformado. Además, esta luz nos infunde esperanza. Saber que hay un propósito, que Dios tiene un plan y que su voluntad es buena, nos sostiene en medio de la incertidumbre. Incluso en los días más difíciles, un solo versículo puede actuar como una antorcha que da calor, guía y paz. Hoy vimos cómo la palabra de Dios no es solo un libro, es un arma poderosa, un bálsamo para el alma, una lámpara en la oscuridad y un espejo que revela quién eres realmente en Cristo. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que la palabra de Dios renueve tu mente cada día? ¿O seguirás alimentando pensamientos que no provienen de Él?
Déjame tu respuesta en los comentarios. Mi mente está renovada por la palabra de Dios, y así sellamos esta declaración de fe juntos. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que esté necesitando una renovación espiritual y que no se apague lo que Dios comenzó hoy en ti. Nos vemos en la próxima ocasión, pero no lo olvides. La transformación verdadera comienza en tu mente, con la verdad de Dios como guía.